A diferencia de lo que vemos en el anime, en el manga de Saint Seiya, la primera vez que Shaka de Virgo hace su aparición es en la isla de la Reina Muerte, justo después de que Ikki ha conseguido vestir la Claw del Fénix y se siente la persona más poderosa e invencible del planeta. Shaka ha ido a castigar a Yango y a los Caballeros Negros, pero se encuentra con este Ikki lleno de soberbia y lo baja de su nube inmediatamente. Shaka hace que Ikki sienta terror como nunca antes lo ha sentido. Le dice que para él, los santos de bronce no son más que insectos, son monos correteando en la palma del Buda. Ya desde esta primera aparición se nos revelan dos características esenciales del personaje de Shaka. Primero, su soberbia. Shaka proyecta una presencia divina y él mismo se percibe como un ser prácticamente divino. Este es el primer Shaka al que conocemos, una persona que se sabe inmensamente poderosa y no está dispuesta a admitir ningún defecto. La segunda característica que vemos de Shaka es la habilidad que tiene para interpretar qué hay en el corazón de las personas. Shaka se enorgullece de saber leer la justicia o la maldad en el alma de los demás. Por eso, perdona a Ikki y le hace olvidar todo el encuentro, porque percibe que en su alma todavía hay bondad. Pero como veremos más adelante, Shaka sí puede equivocarse cuando juzga a las personas, y entrar en conciencia de ese error va a generar en él una perplejidad tan grande que lo obligará a transformar los ideales de los que estaba tan seguro. No hay dudas sobre lo increíblemente poderoso que es Shaka. Durante la batalla de los 12 templos, no solo demuestra su gran poder, sino que hasta parece disfrutar de imponerse sobre los más débiles. Prácticamente se burla de Ikki cuando le hace recordar el terror que sintió la primera vez que se conocieron, y todos reconocen el inmenso cosmos que posee. Incluso, en el Next Dimension, vemos a Shijima, el santo de Virgo de la anterior Guerra Santa, decir que Shaka es probablemente el santo de Virgo más fuerte de todos los tiempos. Y me parece que la conciencia de tener este gran poder configura muchas de las creencias que tiene Shaka cuando enfrenta a los santos de bronce. Shaka le explica su ideología a Ikki, ¿no? Y le dice que él no cree que existan el bien y el mal absolutos, pero sí cree que las personas tienden hacia el bien o hacia el mal. Y Shaka está convencido de que él sabe leer las almas de las personas, sabe identificar si es que una persona tiende hacia el bien o si una persona tiende hacia el mal. Shaka está convencido de que él no se ha equivocado en ningún sentido al leer el alma del Papa. Él está seguro de que el Papa tiende hacia la justicia y nadie puede convencerlo de lo contrario. Shaka no tiene ningún espacio en su mente para el cuestionamiento. Él está convencido de que tiene la verdad. Y de hecho creo que su dogmatismo, su soberbia, se ve con claridad cuando enfrenta a los santos de bronce, ¿no? Cuando Seiya, Shiryu y Shun llegan a su templo, Shaka les dice que son unos niños malcriados, sin modales, prácticamente disfruta dándoles una paliza total. Lo mismo cuando llega Ikki. Cuando llega Ikki, Shaka también disfruta quitándole los sentidos. Hay un momento donde Ikki lo cuestiona a Shaka, le pregunta, ¿no? Le dice, oye, si eres tan poderoso, ¿por qué no utilizas tu poder para luchar contra el Papa, para luchar contra el mal? Shaka, la respuesta de Shaka es como que el símbolo máximo de la soberbia. Es como que Ikki ha hecho lo que nunca se debe hacer contra un dios. Ikki ha cuestionado, ¿no? Y entonces Shaka, que se considera a sí mismo prácticamente divino, Shaka dice, me estás cuestionando, me estás hablando siquiera, dirigiendo la palabra, te voy a quitar el gusto, o sea, te voy a paralizar la lengua para que no puedas hablar. Y lo que le queda a Ikki es mirar a Shaka desafiante, y Shaka lo que hace es, otra vez, lo que hace un dios engreído y abusivo, ¿no? Le quita la capacidad de visión a Ikki, para que no lo vea de esa manera. En este punto Shaka es eso, en este punto Shaka se ve a sí mismo como una especie de dios soberbio, intransigente y abusivo. Como producto de este dogmatismo, Shaka no admite que otros puedan actuar o pensar diferente a él. Cuando Seiya, Shun y Shiryu llegan a su templo, se pregunta cómo es posible que estos miserables santos de bronce hayan superado las 5 casas previas. Y la única respuesta admisible que se le ocurre a Shaka es concluir que el resto de santos de oro son unos traidores. En ningún momento se plantea que los santos de oro podrían haber sido vencidos o que Mu Aldebarán tengan una postura diferente a la de él. Simplemente los considera traidores y no se cuestiona su propia ideología. Shaka se compara a sí mismo con un dios que nunca se equivoca, e incluso cuando admite que tiene el defecto de carecer de piedad, encuentra la forma de presentar ese defecto como parte de su grandeza. A Ikki hasta le pide arrodillarse y adorarlo. Shaka no tiene conciencia de sus límites, tiene una soberbia desmesurada que le está haciendo cometer errores que le costará muchísimo reconocer. No es casual que Kurumada haya decidido que sea Ikki el que enfrenta a Shaka, ¿no? Porque Shaka por un lado es este símbolo de la soberbia y del dogmatismo total,
Eiki, por otro lado, es probablemente el mejor ejemplo en todo el manga de una persona que tenía esa soberbia, tenía ese dogmatismo, pero sin embargo pasó por un proceso de redención, se arrepintió y admitió sus errores. Quizás el único otro personaje que se puede equiparar a Ikki en este sentido sea Canon de Géminis, ¿no? Pero Ikki es un ejemplo perfecto de esto y por eso que enfrente a Shaka no es casualidad. Además de que Ikki es alguien que no cree en nadie, ¿no? O sea, Shaka se presenta a sí mismo como un dios, ¿no? Le dice literalmente a Ikki, arrodíllate. E Ikki le responde, ¿de qué me estás hablando? Yo no creo en nadie, yo no creo en ningún dios, ¿no? O sea, Ikki confronta y reta a Shaka en diversos sentidos, no solamente en el sentido físico de la pelea, ¿no? De hecho, Shaka por primera vez contra Ikki dice que admite un error, porque cuando Ikki revive de sus cenizas, Shaka dice, me equivoqué, ¿no? Y bueno, comienza el desconcierto de Shaka en algún sentido. El real desconcierto de Shaka va a llegar después, cuando Ikki revele que, en parte al menos, se ha dejado quitar los 5 sentidos para lograr forzarse a sí mismo a alcanzar el 7º sentido. Cuando Ikki revela eso, ahí realmente comienza el terror y la angustia de Shaka. Porque Shaka se da cuenta de que nunca antes había enfrentado a alguien así. Nunca antes había visto a alguien tan dispuesto al sacrificio. Y Shaka se ve totalmente aterrado porque Ikki lo ha reducido a ser un humano más que va a morir a manos de un santo de bronce. O sea, para Shaka, el nivel de humillación tiene que haber sido inmenso y por lo tanto, el terror que tiene que haber sentido también tiene que haber sido inmenso. Ese gran desconcierto por el que pasa Shaka lo lleva a admitir después de que se equivocó con Ikki, ¿no? Y quiere salvarlo, lo salva, le pide a Mu que lo ayude a salvarlo y Shaka dice que efectivamente se ha equivocado y comienza a sospechar que quizás también se ha equivocado con el Papa. Todavía no está seguro Shaka de que se ha equivocado, pero comienza a sospecharlo. Es como que Shaka todavía no está listo a admitir que también cometió un error tan grande al leer la alma del Papa y al creer que había justicia en esa alma. Bueno, cuando se revela que el Papa es Saga y que Saga ha estado manipulando a todos, incluido a Shaka, porque Saga ahí demuestra, perdón por meter este tema que es tan polémico, pero Saga demuestra que tiene un cosmos más grande que el de Shaka cuando lo ha engañado. Le ha hecho creer que es bueno, que hay total bondad en él. Shaka en ese momento otra vez cae en desconcierto, porque ya no solamente es que lo venció un santo de bronce, sino que además ha sido engañado y por lo tanto toda su misión como santo de Atena ha sido manipulada, porque él cree que ha estado del lado de un papa que es justo. A pesar de lo riguroso que es y a veces de lo violento incluso que puede ser, cree que el Papa es justo. Cuando Shaka se da cuenta de que el Papa es Saga, vemos alguna de las viñetas, ¿no? Kurumada dibuja alguna de las viñetas de los santos de oro en general, sorprendidos, pero en particular de Shaka, súper sorprendido, súper angustiado, como creo que nunca antes lo habíamos visto. Solamente lo vimos así cuando estuvo a punto de morir a manos de Ikki. Pero bueno, este momento es clave para el crecimiento del personaje, ¿no? Se da cuenta de que es capaz de cometer errores. La saga de Hades nos revela que Shaka, desde niño, ha estado intentando lidiar con la noción de que existe la imperfección en el mundo y en sí mismo. Shaka conversa con el Buda y le pregunta por qué los humanos tenemos que ser tan limitados, por qué tenemos que sufrir y que morir. Le cuesta admitir que él es parte de una existencia tan plagada de defectos y malestares. El Buda le intenta enseñar que la vida es cíclica y compleja, y que tanto las imperfecciones como las maravillas de la realidad deben ser aceptadas. Y realmente, esta es una enseñanza que Shaka recién aprenderá después del enfrentamiento con los santos de bronce. En la saga de Hades, vemos un Shaka que está listo para morir. Obliga a Saga, Camus y Ashura a realizar la exclamación de Atena, pues aunque sabe del inmenso poder que tiene, sabe también que es alguien con límites, y que tal como le dijo a Ike en la isla de la Reina Muerte, siempre habrá alguien que pueda derrotarte. Shaka se da cuenta de que ese alguien solo pueden ser sus antiguos compañeros utilizando la técnica prohibida. Shaka muere recitando un poema hermoso sobre la transitoriedad de la existencia, noción propia de las enseñanzas budistas. Este es probablemente uno de los pasajes más impresionantes de todo el manga, con Kurumada performando en un nivel extraordinariamente alto en todos los niveles de su arte. Shaka muere en paz, convencido de que ha crecido como persona y que ha hecho el bien. Cuando enfrentó a Ikki, la idea de la muerte le causaba terror, pero el tiempo y las enseñanzas de los santos de bronce, aquellos a quienes alguna vez despreció y trató como insectos, le han hecho superarse a sí mismo. En Hades, Shaka está listo para morir, para admitir que no es invencible y puede darlo todo por la diosa de la que, con una soberbia que ahora ha abandonado, alguna vez dudó.